Bueno, vamos a analizar esta oración, que es una oración que está en voz pasiva. ¿Cómo lo sé que esta oración está en voz pasiva? Pues me fijo en el verbo, ¿vale? Fue elegido. La voz pasiva se forma con el verbo ser en el tiempo que corresponda y con el participio del verbo principal. Por lo tanto, aquí el verbo principal es elegir, no es ser. Aquí el verbo ser actúa simplemente como un auxiliar para poder construir la voz pasiva. Por lo tanto, esto no es un predicado nominal, es un predicado verbal. Lo que pasa es que está en voz pasiva y se necesita del verbo ser para poder construirla. Bueno, ya sabemos que esto es voz pasiva, vaya hombre. Tenía que haber dado la goma y no le he dado. Bueno, ya sabemos que esto es voz pasiva. Vamos entonces a analizar la oración, vamos a buscar el sujeto. El sujeto en voz pasiva es el que recibe la acción, no el que la realiza. Eso sería en voz activa, pero en voz pasiva es el que la recibe. Y el que recibe la acción de ser elegido es el presidente del comité. Por lo tanto, aquí tendríamos un sintagma nominal sujeto, ¿vale? Y todo lo demás, pues sería el sintagma verbal predicado verbal. El sujeto normalmente en voz pasiva se llama sujeto paciente porque es el que recibe la acción, ¿vale? Pero bueno, eso se puede poner aquí detrás de sujeto, se puede en paciente o no se puede poner. Yo no lo voy a poner, ¿vale? Pero que sepáis que se puede poner. Bueno, el sintagma nominal sujeto estaría formado por él, que sería un determinante. Bueno, qué difícil es poner las E. Presidente sería el núcleo y del comité sería un complemento de presidente, o sea, de ese sustantivo, porque está, digamos, matizando, está añadiendo información para que sepamos a qué presidente nos referimos. Bueno, pues entonces sería un sintagma preposicional complemento del nombre, que estaría formado por comité como núcleo y por del, que del es la suma de más el, ¿vale? Que se contrae con del. Y entonces la parte de sería preposición, y la parte de el sería determinante. Bueno, intento ponerlo medio que. Bueno, ya tenemos el sujeto. Ahora vamos al predicado. Fue elegido, es el núcleo del predicado, podemos poner verbo, ¿vale? Y todo lo demás, por la mayoría de los votantes, es lo que llamamos un complemento agente. Un complemento agente es, en voz pasiva, el que realiza la acción. ¿Quién realiza la acción de elegir? La mayoría de los votantes, ¿vale? Pues entonces, esa persona que realiza la acción en voz pasiva se llama complemento agente. Sería un sintagma preposicional porque está, empieza por la preposición por, sintagma preposicional, complemento agente. Bueno, esto me ha salido bastante mal. Vamos a ver si ahora me sale mejor. A ver, sintagma preposicional, complemento agente. El complemento agente solo aparece en la voz pasiva y se reconoce porque es la persona que realiza la acción y además siempre empieza por la preposición por, ¿vale? Hay que tener cuidado porque hay oraciones en voz pasiva donde tenemos una parte que empieza por, pero no es complemento agente. Por ejemplo, si yo digo, mi profesor ha sido sustituido por enfermedad, pues evidentemente enfermedad no es una persona que realiza la acción, ¿vale? Ahí sería ese por enfermedad, sería un complemento circunstancial de causa, ¿vale?
Pero cuando ese por lleva detrás una persona que es la que realiza la acción, en este caso la mayoría de los votantes, pues eso lo llamamos complemento agente. Bueno, pues entonces por sería la preposición, la un determinante, mayoría sería el núcleo. Y de los votantes, pues sería un complemento de el sustantivo mayoría, ¿vale? Está complementando a qué mayoría nos referimos, mayoría de los votantes. Luego esto es un sintagma preposicional. Bueno, ¿esto qué es? Preposicional, complemento de el nombre. De sería la preposición. Bueno, vamos a ver. Hacer una E, ahí está preposición. Los sería el determinante y votantes el núcleo. Bueno, pues el complemento agente es muy sencillo de identificar. O sea, en realidad esta oración la hago para que veáis lo del complemento agente. Es súper sencillo de identificar, primero, porque solo puede aparecer en la voz pasiva, y segundo, porque viene precedido por la preposición por y detrás una persona que realiza la acción. En este caso, la acción de elegir la realizan la mayoría de los votantes.